Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos en nuestro cuarto y último panel del ciclo de diálogos sobre constitución y medio ambiente que organiza SOFOFA, CORMA, Consejo Minero, Acción Empresas, CLG Chile, Asociación de Transmisores de Chile, Andes Chile, Generadoras de Chile, Red Pacto Global y AmCham. Mi nombre es Paula Esteve y soy la gerente general de AmCham y el día de hoy tengo el honor de moderar esta instancia de conversación. En el marco de este ciclo de diálogos de constitución y medio ambiente que busca aportar al contenido que se desarrolla actualmente en la Convención Constitucional en los temas relativos al desarrollo sostenible. Hemos tenido ya 3 exitosos conversatorios que han logrado una amplia convocatoria, abordando temáticas relativas a los deberes del Estado y de los ciudadanos para la protección del medio ambiente, la gestión territorial de los recursos naturales en Chile, el cambio climático y recursos hídricos. Hoy vamos a abordar un tema que también es muy importante como el relativo a los derechos de la naturaleza, al ser uno de los temas que la Convención Constituyente definió que formarían parte del debate constitucional. Justamente, una de las comisiones que acordó la Convención es la Comisión sobre Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico. Para analizar esta temática, vamos a conversar con 4 destacados expertos quienes nos entregarán sus visiones, con la idea de tener una conversación que incluya distintas miradas y también convergentes sobre los beneficios y los desafíos que presenta una eventual incorporación de la naturaleza como sujeto de derechos en nuestra Constitución. Para esto tenemos un muy destacado panel, nos acompaña Marina Hermosilla, directora ejecutiva del Centro de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG Chile. Además, Marina es miembro del Consejo Asesor de WWF Chile, del Comité Asesor por la Acción Climática del Ministerio de Medio Ambiente, de la Comisión Asesora de Cambio Climático de la Gobernación de Santiago y también miembro del Expert Review Group de Race to Resilience de las Naciones Unidas. Marina es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de la sostenibilidad. Está también con nosotros Jorge Femenías, profesor de Derecho Administrativo y Ambiental en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Estudio Jurídico Felipe Prieto Carrioza Ferrero de U y URIA. Jorge es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica del Norte y magíster en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, en España, y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le damos también una cordial bienvenida a Eduardo Gudiñas. Él está ahora en Uruguay, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES de Uruguay. Sus áreas de trabajo son las alternativas al desarrollo y sus dimensiones ambientales. Eduardo es máster en Ecología Social en la Multiversidad Franciscana de América Latina Uruguay y fue el primer latinoamericano en recibir la cátedra Arne Naes en Justicia Global y Ambiental de la Universidad de Oslo. Recientemente fue Visiting Fellow del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Múnich y participa en la Comisión de Transformación de la Economía del Club de Roma. Su libro, justamente sobre derechos de la naturaleza, ha sido publicado en Chile y además en Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. También nos acompaña Patricio Leighton, profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y socio del estudio de abogado Ferrada NM, a cargo justamente de materias medioambientales y de recursos naturales. Patricio es también abogado de la Universidad de Chile y tiene un máster en Law en Georgetown University Law Center. También Patricio nos acompaña en AmCham como chair de la Mesa de Economía Circular. Jorge, Marina, Eduardo, Patricio, muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La temática que hoy nos convoca son las propuestas de garantizar a nivel constitucional los derechos de la naturaleza como sujeto y sus posibles implicancias legales, incluso prácticas. Es por eso que creemos valioso poder discutir entre nosotros sobre los alcances jurídicos y también las experiencias que existen en derecho comparado sobre la incorporación de este concepto, con miras a aportar a un debate constructivo en torno a este tema, teniendo siempre en consideración cuidar y proteger el medio ambiente junto a un desarrollo económico sostenible que beneficia a todas las personas. Para comenzar con nuestro panel, quisiera guiar la conversación con una primera pregunta a partir de su experiencia, tanto académica, laboral y también su experiencia internacional. ¿Cuál creen que es el marco regulatorio más adecuado para garantizar la protección efectiva de la naturaleza y medio ambiente?
si es la Constitución, ¿debe la naturaleza ser catalogada como un sujeto jurídico con sus propios derechos? Y en este sentido me gustaría que también aborden si otorgarle derechos a la naturaleza es la mejor forma de protegerla y no por el contrario podría traducirse en discusiones éticas y filosóficas después en tribunales. Creo importante que analicemos que su protección y cuidado es una condición necesaria para que las personas también alcancemos nuestra realización, vinculando así la naturaleza con la finalidad del bien común. Cada uno de nuestros 4 panelistas va a hacer una presentación de 10 minutos con su mirada y perspectiva sobre el tema, para luego tener un espacio de conversación entre nosotros con el objetivo de que podamos profundizar sobre ciertas temáticas y responder preguntas del público. En este sentido, invito a toda la audiencia que nos está viendo hoy que envíe sus preguntas a los panelistas a través del chat. Yo las haré por ustedes. Vamos a partir por Marina, siguiendo con Jorge, luego Eduardo y finalmente Patricio. En nombre de todas las organizaciones y asociaciones que hemos organizado este ciclo de conversatorios, agradezco a nuestros panelistas y también a todos que nos acompañan el día de hoy. Marina, entonces empezamos contigo, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, un agrado por esta invitación. Es un agrado estar aquí y poder compartir con ustedes lo que nosotros hemos estado trabajando y analizando respecto de este tema, ¿no? Que es tremendamente interesante para todos nosotros. La primera que yo quisiera plantear es por qué nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué estamos hablando de los derechos de la naturaleza? Y me voy a basar en un informe que publicó hace pocos meses atrás el Ministerio de Hacienda británico, el famoso Dasgupta Review, que analiza desde el punto de vista económico las razones por las cuales tenemos que abordar el tema de la naturaleza. Y el Dasgupta Review lo que nos dice, y algo que todos sabemos en realidad, que dependemos de la naturaleza, no solo en lo que es la producción de alimentos, agua, refugio, oxígeno, etcétera, sino también como sumidero para todos nuestros desechos, para la contaminación, etc. Y la biodiversidad en este contexto juega un papel tremendamente importante porque le da resiliencia a la naturaleza. Es lo que permite que tenga la capacidad de adaptarse frente a los cambios, a modificarse, a que sea... Es como, y él lo plantea, como una cartera de activos, reduce el riesgo y la incertidumbre frente a tener una diversidad de activos. Para la naturaleza, la biodiversidad es eso, es como la diversidad de activos que reduce los riesgos. Plantea también que nuestras demandas exceden con creces la capacidad de suministrarnos los bienes y los servicios de los cuales dependemos y también la capacidad de procesar nuestros desechos. Y eso está imponiendo riesgos e incertidumbre no solo a nuestras economías, sino que también a las futuras generaciones. Y por eso plantea que esto es un problema no solo ambiental, sino también económico. Ya lo sabemos, y no solo lo dice Dasgupta en su informe al Ministerio de Hacienda británico, la biodiversidad está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, y lograr que este ecosistema se recuperen es muy difícil, además es carísimo, y por no decir imposible. Para revertirlo entonces necesitamos actuar y actuar de inmediato, y esto podría ser mucho menos costoso, o en realidad va a ser, ya lo sabemos, que esperar a que el costo de la inacción, ¿no? Que esperar a que sea tarde. Pero también plantea abordarlo ahora, nos puede ayudar a alcanzar otros objetivos también, como abordar el desafío del cambio climático y la pobreza. Plantea que estamos frente a un fallo institucional, un fallo en el cual para abordarlo debemos darle valor a la naturaleza y a la biodiversidad, y eso nos permitiría entonces resolver la crisis de biodiversidad y la crisis climática frente a la que estamos enfrentando. Para eso debemos alterar nuestro concepto de riqueza, ni más ni menos, y por lo tanto
incorporarla en nuestro quehacer, en nuestro sistema económico, en nuestra vida, en la forma en cómo nos relacionamos. Y la tarea es titánica, ni más ni menos que cambiar nuestros estilos de vida, la forma en que concebimos la economía, los derechos, los deberes entre los ciudadanos y para con la naturaleza. Y qué mejor instrumento para eso que la Carta Magna, ¿no? No todos los países tienen la oportunidad de contar con este instrumento para acometer esta enorme tarea. Es un lujo que nosotros en este momento podamos enfrentar estos desafíos a los cuales la humanidad está sujeta, tanto la crisis climática como de biodiversidad. Es un lujo que nosotros podamos contar con la modificación de nuestra Constitución en este momento. ¿Y por qué? ¿O cómo hacerlo? La Constitución, si uno mira, y aquí yo no soy abogado, Paula dijo claramente, aquí los abogados son Patricio y Felipe, pero en muy resumido, para los que no somos abogados, ¿qué es lo que constituye? ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe tener una Constitución? Y en tres de ellos se recomendaría, o es bueno, o podemos aprovechar la oportunidad de incorporar estos conceptos: las bases de la institucionalidad, los derechos y deberes, y la estructura política del país, funcionamiento, atribución y relación entre todos los órganos del Estado. En las bases de la institucionalidad pareciera haber un amplio consenso de que el concepto de desarrollo sostenible es algo que podemos incorporar. Y en esa definición de desarrollo sostenible sería interesante incorporar el desafío climático para darle un eje orientador a la acción del Estado. Nosotros sabemos que los organismos públicos pueden hacer solo para lo cual están autorizados, y por lo tanto plasmar claramente el concepto de desarrollo sostenible, incorporar en su definición el desafío del cambio climático, orienta a la acción del Estado. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Básicamente porque el cambio climático, a diferencia de otros aspectos o de otras materias, tiene impactos que son multigeneracionales, trascienden la frontera y por lo tanto requieren un alto nivel de coherencia de las políticas públicas, no solo al interior del país, sino que también en el concierto institucional, internacional. Aquí voy a citar un informe que hizo ICCF Abogados, Ricardo Irarrázaval y otros, y él plantea: el deterioro de la naturaleza, ya sea en forma directa o indirecta, siempre puede afectar a la sociedad y a la persona humana y a su dignidad, especialmente en la lógica intergeneracional y de los efectos globales ambientales, como por ejemplo, él pone el cambio climático. Y plantea, aparece así un nuevo bien que requiere ser consagrado: la protección ambiental, tanto del entorno de la persona como de la naturaleza per se, junto a otros principios generales del ámbito constitucional que permitan luego concretar este nuevo bien jurídico. Y plantea que esto podría ser incluido expresamente en las bases de la institucionalidad como deber del Estado. Eso nos parece que es una forma de bajarlo interesante, pero también entendemos que cuando hablamos de derechos y deberes, existiría una aparente contradicción, y aquí esto es tema de abogados, entre entregarle derechos a un sujeto, en este caso la naturaleza, y al mismo tiempo tratarlo como un objeto de uso y explotación. Los recursos naturales los explotamos, tal vez no es la mejor palabra, pero explotarlo y usarlo de una manera sostenible es algo que como sociedad tenemos que hacer, dependemos de la naturaleza. Pero al tratarlo como objeto y como sujeto a la vez, podría haber una contradicción que finalmente podría atentar en contra de la misma posibilidad de defender dichos derechos. Y no queremos entrar en un montón de peleas jurídicas y discusiones filantrópicas de cómo mejorar esto, y tal vez evitar esa discusión es una mejor forma de abordarlo. También creemos que debería haber deberes, no solo derechos, y que todos los ciudadanos, no solo el Estado, debería hacerse responsable de proteger y cuidar y explotar o usar los recursos naturales de una manera sostenible, sino que también desde el punto de vista de los ciudadanos.
todos deberíamos tener ese derecho. Y cuando abordamos la institucionalidad, bueno, hay que desarrollar para que estos bases de la institucionalidad, estos conceptos que ponemos, estos valores de la sociedad que ponemos en las bases, y además en los derechos y deberes, tenemos que desarrollar una institucionalidad que se haga cargo de que estas declaraciones sean cumplidas y no se transformen en frustraciones, que ya tenemos, para eso tenemos mucho. Eso es mi presentación. No me pasé de los 10 minutos, van 9. Muchas gracias, Marina, por tu presentación y reflexiones en tiempo. Vamos a tocar varios temas que tú planteaste después en nuestro panel de discusión sobre, claro, como mencionaste, la importancia de la institucionalidad, que se haga cargo de las declaraciones, que se implementen, y también cómo resolver esta crisis de biodiversidad y cambio climático que tenemos, que es uno de los mayores desafíos que tenemos hoy día como sociedad, y que qué mejor instrumento, como tú lo dijiste, es la Carta Magna para enfrentar estos desafíos. Pasamos ahora a la presentación de Jorge Femenía. Jorge, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Paula. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. De nuevo, Pacto, también agradeciendo por la invitación, un placer, un honor estar con este nivel de panelistas. Yo también trataré de ceñirme a los 10 minutos que me pidieron. Primer acto, por recordarlo, creo que le voy a dar un enfoque distinto al de la conversación. La Constitución asegura a quién, a todas las personas, ya sabemos, visión antropocéntrica, pero a uno se le olvida el punto seguido de esa norma. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Es decir, está la garantía, y lo tenemos claro, pero también está el deber constitucional en nuestra Constitución tan vapuleada en el último tiempo. Y luego, en el artículo 19, número 24, se establece que dentro de la función social de la propiedad está la posibilidad de restringirla por la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, lo primero que yo quiero hacer en mi segundo acto tiene que ver con derribar algunos mitos. La Constitución Política de la República que nos rige tiene una profunda vocación ambiental, una profundísima, lo conversábamos el otro día. Si la gran crítica que se le hace es que exacerba el derecho de propiedad, bueno, imagínense, era tan importante que una de las formas de limitarla era el medio ambiente. Y yo pongo este slide que contiene el memorándum que contenía las metas u objetivos fundamentales que deberían inspirar a la Constitución. Mire la fecha. 11 días después se estaba hablando de medio ambiente. 11 días después se está hablando de medio ambiente. Entonces, es, creo, necesario partir derribando el mito de que esta Constitución no tiene una profunda vocación ambiental. Tanto es así que un par de semanillas ya estaban hablando de medio ambiente. Y luego, dejaré esto también para alcanzar en el tiempo, si uno analiza la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, se va a dar cuenta del valor que se le entregó, particularmente por el comisionado Evans. Y esto queda plasmado en las actas. Se encargó un estudio a CONICYT. Hubo opiniones tan sofisticadas para la época. El derecho ambiental es muy novel, usted lo puede situar con mucho esfuerzo en Suecia en la década del 60 y 60. Y nosotros, 10 años después de eso, ya discutíamos si era medio ambiente libre de contaminación o medio ambiente libre de toda contaminación. En fin, de nuevo, dentro de los aportes surgió lo que nos permite responder la pregunta que hoy día nos convoca. Primacía de la persona humana. Esa fue la lógica que tuvo la regulación constitucional. Dejo esto que, insisto, pasaré brevemente. Estaba en el seno de la comisión la discusión entre los comisionados Ovalle, Díez y Evans sobre por qué había que regular, si es que había que regular en la Constitución el medio ambiente. La respuesta fue unívoca. La preocupación por el medio ambiente es una preocupación por los seres humanos. Es el espacio en el que nos va a permitir desarrollarnos con dignidad. Y esto no es ninguna innovación, porque si usted revisa, adelanta un par de años, y revisa Río, como el gran elemento de soft law, instrumento soft law medioambiental moderno, también tiene en la idea que infunde los principios, la idea de que la protección del medio ambiente permite terminar con la pobreza y permite avanzar en dignidad de derechos. Lo mismo en este nuevo slide, ya me van quedando 6 minutos, avanzo un poco más y quiero llegar a, estos son solo datos históricos de antecedentes, quiero llegar a algo que es fundamental. El 9 de marzo del 76,
se establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que la ley puede establecer limitaciones a otros derechos por en virtud de la protección del medio ambiente. No se puede decir que esta Constitución no tiene una vocación ambiental o no la tuvo. Eso no es correcto. Eso históricamente no es real. No se algo ocurrió. No sé si ustedes me siguen viendo. Sí, sí, perfecto, Jorge. Estamos ok. Sonido y también lámina. Muy bien. Yo perdí la señal, pero continúo entonces. Ahí sí lo vuelvo a ver. Recapitulando, el elemento, lo que sostiene a la regulación constitucional es que el medio ambiente es el elemento indispensable para el desarrollo de la vida humana. La Constitución no pretende garantizar todos los otros elementos necesarios de tutela del medio ambiente, sino aquel espacio en el que podemos desarrollarnos dignamente. Como diría hoy día el Contralor, el entorno adyacente. O como diría el ministro del Tribunal Constitucional, el medio ambiente es considerado como el entorno del desarrollo humano. Esa es la historia, esa es nuestra tradición constitucional, eso recoge una visión mundial de lo que ha sido la protección del medio ambiente. Vamos al tercer acto. Quiero hablar de sujetos de derecho a la naturaleza, quiero darle esa categoría. La ciencia jurídica y el derecho es un sistema cerrado de conceptos. Bien lo sabe Patricio, enajenación en el derecho significa una cosa muy distinta a lo que puede creer el entorno en general. Vida significa una cosa, domicilio significa otra, por lo tanto, la construcción del sujeto de derecho, desde la teoría de derecho, desde Yering, tiene una explicación muy lógica en el derecho. Si yo la borro y la muevo, quiebro el sistema. ¿Y por qué? Porque el derecho, como creación colectiva, esto ya es socio-jurídico, se explica, nace, vive y muere en el ser humano. ¿Ustedes creen que la naturaleza requiere que se le reconozca derechos? ¿O las leyes de la naturaleza, como decía Cass Sunstein, operan de otra manera? ¿Acaso la Pachamama necesita que venga y se le otorgue la categoría de sujeto de derecho? ¿O operan otras leyes? Las leyes jurídicas, el concepto jurídico es una creación del hombre para el hombre, que se explica en mantener la existencia de nuestra especie. El origen del derecho ambiental histórico tiene esta misma lógica. Los sujetos y objetos de derecho, el juego, usted lee al convencional, Agustín Esquella, y hace 40 años, 30 años escribió su librito y se va a dar cuenta con esto. La relación jurídica parte de la base de que tiene que haber un sujeto que puede exigir algo respecto de otro que se lo debe. Bueno, ¿y el medio ambiente cómo asumir esos deberes? Quiebra la lógica. Los atributos de la personalidad, algo propio de los sujetos de derecho, pero ¿qué atributo de la personalidad va a tener el medio ambiente? Entonces, quiero crear una categoría, sujeto de derecho, al que no le puedo aplicar las otras categorías propias de la ciencia jurídica. La prestación como elemento definitorio de los sujetos, un sujeto de derecho como elemento definitorio tiene que tener la posibilidad de efectuar prestaciones. ¿Qué prestaciones va a efectuar? Consciente y voluntariamente, lo que le entrega la dignidad al ser humano y lo transforma en sujeto de derecho, el medio ambiente. Y cierro los 3 minutos que me quedan. ¿Por qué yo creo que este es un sofisma? Porque la convivencia en diversidad y en armonía que plantea el buen vivir, el Sumac Causay del Ecuador o el Sumac Cumaña de Bolivia, que es propio de la cosmovisión indígena, es inconciliable con esta visión, incluso con la pretensión de un Estado social de derechos. Voy a citar acá a Wallström, y él expresa algo, si yo lleno de derechos, si lo que yo pretendo en el Estado social es que la gente tenga mayor acceso a mayor educación, dignidad e igualdad, esa posición es contraria a la cosmovisión indígena, que es la que influye estas ideas. De hecho, señala Weinstein, efectivamente el proceso de acumulación capitalista no tiene por qué producirse en el marco de un sistema de economía de mercado. Así, el llamado socialismo real no sería una manifestación particular del capitalismo, tal como aquí se entiende. Podemos hablar de un capitalismo de Estado. Lo único que cambia es la distribución. La distribución de los bienes ya no se hace en el mercado, se hace de manera estatal programada. Es inconciliable esa visión con lo que está detrás de estas teorías. La idea de sujeto de derecho es ajena a la cosmovisión indígena. O sea, le quiero imponer a una cosmovisión una categoría que ellos no conocen. El relacionamiento es distinto, no parte de la base de leyes jurídicas. La analogía entre persona jurídica y medio ambiente también es falaz. La tangibilidad no fundamenta el atribuir derechos. De hecho, el derecho ni siquiera se ocupa de todas las relaciones jurídicas, no regula el concubinato. Bueno, creo que hoy sí ya lo regula, pero las relaciones de amistad.
Finalmente, ¿qué se pretende con la consagración de los derechos de la naturaleza? Y aquí nuestro querido Eduardo lo contesta. Y Eduardo nos dice: generar responsabilidades en la política y gestión ambiental para asegurar la conservación de la naturaleza, asegurar la efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, un humilde profesor de provincia de un país tan pequeñito como el mío, yo le pregunto, ¿y eso no se puede lograr de otra forma? Yo necesito otorgarle derechos a la naturaleza para, y aún más, consagrarlos en la Constitución. A mí me parece que la respuesta a esta inquietud brillantemente plasmada por el profesor Budinas se puede lograr de maneras muy distintas, sin alterar la estructura basal de lo que implica la categoría de sujeto de derecho como parte de la ciencia jurídica. Termino, muchísimas gracias, quedándome 40 segundos todavía. Perfecto, muchas gracias Jorge por tu presentación, tus reflexiones. Destaco que lo que mencionaste, que es un deber del Estado proteger la naturaleza, siendo parte además de la Constitución actual, y hablaste de derribar mitos, en el sentido de que la Constitución actual tiene una vocación ambiental, y justamente haces el pase a nuestro siguiente invitado, a Eduardo Budinas, que nos contará desde la mirada y experiencia internacional, donde ya se han implementado también en la área constitucional y también legislativa, como es en Ecuador y Bolivia. Eduardo, la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido por estar en este panel, también muy agradecido por la invitación y por poder escuchar la opinión de todos y de alguna manera participar de esta discusión en Chile. En primer lugar, quisiera hacer algunas precisiones. Me parece que en la discusión y en mi seguimiento de lo que se discute en Chile, que es cotidiano, hay una confusión entre lo que es un debate constitucional y lo que es un debate acerca de la normativa, los planes de acción e incluso la gestión. Claramente, la norma constitucional no va a resolver ni va a representar un plan de acción ambiental para atender, por ejemplo, la protección de la biodiversidad o la descontaminación de un sitio. ¿Por qué hago esta advertencia? Para reivindicar, y aquí me aparto de lo que decía Marina, para reivindicar en que el debate constitucional precisamente es para discutir esas bases conceptuales, filosóficas, éticas, morales, que hacen a la vida en común. O sea, es para eso, son los grandes temas por los cuales se va a organizar la vida en sociedad en Chile y la vida en sociedad dentro del territorio y los territorios chilenos. Entonces, yo creo que eso no se debe perder de tenerlo presente, y eso me permite avanzar a un siguiente paso. La base constitucional, sin duda, tiñe, constriñe, limita o posibilita la implementación de las normas, la implementación de la gestión estatal, también las capacidades ciudadanas para incidir en la gestión de los privados o del Estado. Yo creo que la evaluación que hay que hacer en Chile, como ocurre en los otros países, es que el marco constitucional que veníamos disponiendo, y que en el caso de Chile proviene del régimen autoritario de Pinochet, no ha sido suficiente, no ha sido capaz de evitar. Menciono algunos ejemplos porque los conozco y los he visitado en Chile. Zona de sacrificio, los problemas de gestión del agua, posibilidades o límites o restricciones o criminalización a las demandas de las protestas ciudadanas. Entonces ahí hay un problema de funcionamiento que está teñido para muchos analistas por las posibilidades o límites que otorga la Constitución. Lo que ha sucedido con el estallido social es precisamente un cúmulo muy heterogéneo de reacciones en contra de esos y muchos otros problemas, y por lo tanto ahora está en marcha este proceso constitucional. Dicho esto, mi siguiente paso es defender los derechos de la naturaleza. Bien interesante la ponencia de Jorge Femenías, pero yo creo que parte de una diferencia conceptual clave. La discusión de los países andinos no se puede trasladar a Chile, nadie pide eso, y no implica una copia automática de ideas andinas del buen vivir. Además, las ideas andinas del buen vivir siguen un derrotero, es un sendero casi opuesto al de los sistemas y visiones jurídicas occidentales, porque para ellos
La naturaleza ya es sujeto. Yo creo que ahí hay una confusión en lo que decía Jorge. No es que el derecho le otorgue o se le reclame al derecho que le otorgue una agencia de sujeto a la naturaleza, sino que para la cosmovisión, idiosincrasia, cultura de muchos de esos grupos, esa naturaleza ya era sujeto. Hecha esta aclaración, esto me permite dar un siguiente paso de por qué es relevante abordar desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza el tema ambiental. Primero, porque no compite, sino que complementa a los derechos humanos enfocados en la salud y en el ambiente, en la calidad ambiental, para asegurar el bienestar de las personas. No compiten, son senderos paralelos. Enseguida agrego a esto que son además relevantes para evitar solo contemplar aquellos casos donde está comprometida la afectación humana. En esta situación, los derechos de la naturaleza me permite a mí demandar y asegurar la protección, por ejemplo, de la biodiversidad, aún para aquellas especies que sean inútiles para el ser humano, que estén apartadas en el territorio, incluso las especies que sean feas y desagradables. Y esto es clave para Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene muchos ecosistemas, por ejemplo en el norte, desérticos, de bajísima biodiversidad, que no son los hotspots que llevan a la atención internacional como la Amazonía, y no hay más de uno que dice, no, acá no vive casi plantas ni animales, entonces podemos destruir este ambiente o utilizarlo según el léxico que prefieran. También permite hacer una estrategia, llamar a una demanda de la protección independiente de las valoraciones y los análisis de beneficio. Y esto tampoco es un tema menor. Por ejemplo, Marina citaba el informe de Dasgupta. El informe de Dasgupta yo creo que hay que tener mucha precaución, a pesar de que es invocado en Chile, de pasarlo a la situación de los países sudamericanos, porque está enfocado en una discusión británica para un contexto británico. El mensaje conceptual, si eso es lo que se quiere tomar, de que la naturaleza se puede gestionar y manejar a través de la valoración económica y de la inclusión en el mercado, es de mediados de la década de 1980. No ha funcionado en ningún país. Me remito, por ejemplo, a las mismas cuestiones de cambio climático o de caída de la diversidad biológica en cualquiera de nuestros países. No ha funcionado. Y además tiene implicaciones muy severas para los grupos y para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se les obliga a demostrar de que la protección ambiental tendría un beneficio económico igual o superior, por ejemplo, a una minera. Entonces se les obliga a presentar las demandas de calidad, de bienestar, de salud, en términos para introducirlo a un análisis de costo-beneficio propios de usos tradicionales, como puede ser una explotación minera, petrolera, forestal y así sucesivamente. Entonces impone un tipo de valoración. Esto me permite hacer un paréntesis, tendría que hacer millones de paréntesis, pero no me da el tiempo. También es muy clásico en estas discusiones confundir cuestiones de ética, qué es un valor y qué entiendo yo por valoración, y a quién le asigno las valoraciones, con asuntos de la moral pública. También esto me permite hacer otra advertencia. Los derechos de la naturaleza no implican naturalezas intocadas. ¿Por qué? Porque en su enfoque está en la sobrevida de especies y de colectivos, de conjuntos de vida. Y entonces esto permite además introducir otro componente que escapa muchas veces a los marcos de la política entendida en los marcos constitucionales convencionales. Exige otras escalas de tiempo. Cuando ustedes se quemaron los bosques de alerce en el sur de Chile, hace ya varios años atrás, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, varios de los árboles que se quemaron y se perdieron tenían entre 500 y 1000 años de edad. Estaban antes de que llegaran los españoles. Entonces, una tarea enfocada en los derechos de la naturaleza no solo va más allá de una administración, sino que va más allá de varias administraciones. Finalmente, esto también creo que es importante agregar en este mini resumen muy esquemático, los derechos de la naturaleza también permiten resolver otra confusión muy repetida
es que el daño o el deterioro ambiental se puede compensar o indemnizar con los humanos, sea por medio de pagos monetarizados o sea por medio de darles, por ejemplo, alguna infraestructura. Dicho de forma muy esquemática y exagerada, alude a la idea de, bueno, yo te contamino, pero te pago una indemnización o te construyo una escuela. Los derechos de la naturaleza no son asegurados por el pago que reciban los humanos, sino que obliga a medidas de restauración y de rehabilitación ambiental a mantener el ambiente tal cual estaba antes de haber sido afectado. Finalmente, esta aproximación de los derechos de la naturaleza también quisiera atacar otro mito, de que es algo así como un invento de los indígenas andinos, y entonces habría que tomarlo con pinzas, y esto se podría resolver acudiendo a visiones occidentales, especialmente de la jurisprudencia del hemisferio norte. Bueno, ahí también yo creo que aparecen muchas defensas de este tipo de derechos, no solo la Declaración de los Derechos de un río y su cuenca en Nueva Zelanda, que está incluida dentro de una idiosincrasia de la jurisprudencia anglosajona, sino que además, como se discute en este tramo, hay muchísima experiencia de otorgar y reconocer derechos a aquellos que no son agentes análogos al ser humano en cuanto a su voluntad. Nadie pretende que vaya al árbol a hacer una demanda al juzgado, ni que puedan de esa manera invocar sus derechos o que tengan obligaciones análogas a las de una persona. Entonces yo creo que también desde ese flanco, muchas de esas críticas en realidad son mitos y resistencias a abordar esto. Como comentario final, es cierto lo que dice Jorge Femenías, en la Constitución chilena están esos presupuestos que invocan a la calidad ambiental, pero estamos en el siglo XXI. Para repetir lo que ya estaba en mandatos constitucionales que todos conocemos, se perdería en gran medida el sentido que tiene el proceso constituyente en Chile. Ahí hay una responsabilidad, un desafío, en que ustedes van a hacer la primera constitución que se hace después del COVID para esta crisis ecológica del cambio climático que es global, pero también para la cuestión y demandas y urgencias ambientales que hay dentro del país, que son tanto más importantes, por ejemplo, que las del cambio climático, porque son las que pueden controlar ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Eduardo, a ti por tu presentación, por tu muy interesantes reflexiones y por contribuir también a la diversidad de las miradas que nos convoca hoy. La importancia, como mencionaste, de separar lo que rige una constitución y lo que es el cuerpo legislativo y los planes de acción para proteger a la biodiversidad y que la constitución debe abordar los grandes temas de la vida en sociedad. También algo muy importante que mencionaste, que cada país tiene su propio contexto, por lo que la implementación o discusión, por ejemplo, que tuvieron los países andinos sobre los derechos de naturaleza, no se puede trasladar a Chile, sino que también mejor tomar algunos conceptos entendiendo las realidades distintas que tiene cada país. Patricio, ahora la pantalla es tuya y después tendremos un espacio, como dijimos, de discusión. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Tú no me puedes empezar a contar el tiempo todavía, Paula. Me tenéis que dar 10 segundos, que son aparte, solo para agradecer el privilegio de estar acá. Yo no quiero agradecer que me hayan invitado, quiero agradecer de poder estar con estos distinguidos panelistas. Creo y voy a tratar de presentar una visión que trate de aunar todos los criterios. Yo soy abogado, es lo que soy, es lo que estudié y por tanto tengo que hablar desde la perspectiva, pero me voy a alejar un poquito de las normas y tal vez voy a tomar una mirada más como la de la Marina y también reconociendo un poco la postura de profesor Gudinas en cuanto a este problema que tenemos. Hay un diagnóstico del cual tenemos que hacernos cargo y el punto es cómo lo hacemos. Y ese es poco el desafío que yo he asumido en mi presentación. Y por tanto voy a tratar de responder. Y otra de las cosas que yo siempre hago cuando hago una presentación es que trato de responder la pregunta que me hacen, bien directamente. Yo sé que todos lo hicieron, no hay una crítica, pero voy directamente. ¿Es necesario proteger o es necesario reconocer los derechos de la naturaleza en la Constitución para proteger el medio ambiente? Esa es la hipótesis que voy a tratar de responder en conjunto. Y ahora parte mi tiempo. A mí
y quiero partir con esta reflexión. Y usted dice, va a perder tiempo en esto todavía. Pero cuando Alicia de Corazones va arrancando la Reina de Corazones, de Alicia las Maravillas, arranca la Reina de Corazones, se encuentra de repente frente a dos caminos y aparece el gato de César, o el gato Rizón, como lo conocí yo de chico. Y en ese minuto, Alicia le pregunta al gato, oye, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? El gato le responde, eso en realidad depende de cuál es el lugar al cual tú quieras llegar. Y entonces Alicia dice, bueno, en realidad no me importa el sitio, entonces tampoco importa el camino. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que de verdad realmente queremos? Muchas veces corremos de frente sin saber a dónde queremos ir. No me cabe la menor duda. Y por eso es que a veces hay que parar, sentarse y reflexionar. Yo voy a todos los seminarios y todos los talleres que me inviten para poder tener este diálogo. Por eso les agradezco la oportunidad de estar acá. Porque tenemos que conversar. Yo vengo diciendo hace años que nos falta diálogo. Tenemos un problema en múltiples dimensiones. Pero aquí en materia ambiental, que si de algo sé, si es que sé, es de los temas ambientales. Algo porque lo he estudiado y otro porque me he dedicado al tema. Y solamente hago el tema ambiental. Pero evidentemente nos faltaba diálogo, nos faltaba discusión, nos faltaba análisis. En ese contexto estoy de acuerdo con el diagnóstico de que la constituyente o la constitución nos genera un espacio para poder plantear cómo nos vamos a definir de aquí adelante, que es el futuro. No me cabe la menor duda que todos vamos a estar de acuerdo en que aspiramos a un desarrollo sustentable. Eso, de hecho, yo esperaría que todos vamos a estar de acuerdo. Lo que pasa es que definimos sustentable de manera distinta. Para mis alumnos yo soy un desarrollista, para mis clientes yo soy un ambientalista, para unos soy un radical y para otros soy un conservador. Ahora estoy acostumbrado y cree que está por este amplio camino del medio y tenemos que ir dando esos matices. Y para eso, más que hablar, tenemos que escuchar. Y en ese escuchar al otro, tenemos que ser parte de este proceso de diálogo y de consenso. Porque cuando uno mira la Constitución del 80, yo voy a estar de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron ustedes. Yo estoy de acuerdo con Jorge. La Constitución del 80 fue una constitución visionaria en los 80. De hecho, fue de las primeras constituciones en el mundo que reconoce la protección ambiental. No podemos, eso sí, desconocer de que es una constitución individualista. Desde el punto de vista ambiental hablo yo, que mira al derecho a desarrollar actividades económicas, mira al derecho de propiedad, mira al derecho a desarrollar, adquirir toda clase de bienes, limitados por elementos ambientales. Pero incluso la protección ambiental, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pareciera acotada. Pionera a la época, pero hoy parece anticuada. Parece obsoleta en mi modesta opinión. No parece adecuada a los tiempos. Es cierto, podemos reconocer que la jurisprudencia ha tomado el concepto y lo ha empleado a algo que hoy día nos parece bastante más sensato, como un medio ambiente sano, equilibrado. Sí, pero ha sido un trabajo de la jurisprudencia. Hoy día tenemos la oportunidad de poder redefinir cómo queremos que para los próximos 40, 50 años sea esta hoja de ruta que nos va a establecer la Constitución. Y por tanto creo yo que hay que aprovechar esa oportunidad. Si eso implica que nosotros debamos cambiar la balanza, y no quiero decir que reconocer derechos de la naturaleza sea necesariamente ecocentrismo, pero si implica que realmente debamos hacer un cambio de foco, me preocupa. Me preocupa porque soy de aquellos que, de nuevo, amarillo tal vez, me gusta los equilibrios. Me gusta la flexibilidad, me gusta ajustarme. Y eso entiende, ahora sí, y vamos a llegar parte del diagnóstico hacia detrás, que hoy día había un desbalance. Si no reconocemos que hoy tenemos un desbalance, nos vamos a reconocer que el día de mañana, para llegar a este balance, tenemos que compensar esta mirada individual por esta mirada colectiva. Lo peor que nos puede pasar, y esto es lo que me preocupa, lo peor que nos puede pasar es que cambiemos mucho para que no cambie nada. Y en eso tenemos que ser súper cautos. Por eso es que es súper relevante estar de acuerdo en el diagnóstico para ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Lo que es interesante es que nuestros constituyentes están muy conscientes del camino que quieren seguir. Yo creo que hay una conciencia súper potente, que en mi modesta opinión casi asombrosa, de lo conscientes que son para la mirada ambiental. La Comisión de Medio Ambiente y Derechos para la Naturaleza es solo una muestra, porque está dentro del mismo contexto del modelo económico. Lo encuentro súper notable. Ellos hablan específicamente de discutir sobre derechos de la naturaleza y por tanto es súper importante que lo discutamos. Y quiero partir por el tema del agua. ¿Y por qué quiero partir? Desde el punto de vista de la negociación, siempre te dicen que tú tienes que partir por aquellas cosas que son más fáciles de llegar a acuerdo. Y yo creo que ustedes, por eso es que el plazo me parece que es un plazo, y estoy de acuerdo con el vicepresidente de la constituyente, que se puede llegar a una constitución en el plazo de un año, porque yo creo que hay un 80% de la constitución de que uno está relativamente de acuerdo.
Yo siento que en el margen, llegar al 90 va a ser más difícil y probablemente esas últimas normas, como puede ser el derecho de propiedad, van a ser más complejas. Pero cuando uno ha acordado todo el resto del entramado, yo creo que va a ser más fácil llegar a los consensos. Y cuando hablo de los consensos, me parece que en agua es obvio que el cambio, el 90% incluso de los constituyentes de todas las corrientes políticas están de acuerdo que uno no puede tratar al agua como un componente apropiable y administrable solo como un recurso natural económico. No es lógico, no tiene sentido. Aunque uno pudiera transportarse a los 80 y recordar de que la política en esa época era que no llegue ninguna gota de agua al mar, y donde había abundante agua, incluso lo que recordamos las inundaciones de los 80, hoy día simplemente no está, es cosa de mirar a la ventana. O sea, aunque no queramos creer en los datos, es cosa de verlos, es evidente. Pero incluso más, cuando uno mira los datos, ya el 2008, Icare hablaba de una guerra del agua. O sea, este no es un problema de hoy, es un problema que viene hace tiempo y hay millones de razones y efectivamente no me alcanzan los 10 minutos para discutirlo, pero pareciera un dato. La Corte Suprema por lo demás ya lo reconoció, ya reconoció el derecho humano al agua. Es un dato, hay 2 fallos, creo que hay 3 fallos ya, pero es un dato. Vincular y reconocer eso en la Constitución pareciera algo sensato. Yo creo que muchas veces yo he visto mucho debate en torno a cuando hablamos del tema ambiental y nos vamos derecho al agua. El agua es claro que hay que cambiarlo, un dato incluso más en la discusión que hay hoy día para modificar el código de agua, lo tiene claro. Cambiar la mirada desde la lógica del derecho individual a la propiedad hacia un derecho, hacia un recurso natural colectivo que genera una serie de externalidades en nuestro entorno, parece un mínimo. Pero creo yo que el consenso en esa materia es claro. Creo yo que desde la lógica institucional o de la Constitución, y aquí voy a la pregunta de la constitucionalidad, creo que son 3 pilares fundamentales que tenemos que abordar. El primero es el de las bases de la institucionalidad o el de los principios, creo que es importante. El segundo es de los derechos, y quiero agregarle el garantizado, porque nuestra Constitución tiene una parte importante de derechos, pero no todos están garantizados. El de medio ambiente sí está garantizado, pero con unas limitaciones que parecen... Una la mira hoy día, y de hecho yo enseño a los alumnos de pregrado, y me miran y me dicen, profesores, ¿de verdad que tiene que ser, o tenía que ser ilegal y arbitrario? O sea, una norma podía ser ilegal, o un acto podía ser ilegal, y si era justificado, no podía uno recurrir de protección. Parece de verdad, y aquí podemos disentir con Jorge más allá que hoy día veamos a la Constitución como que innovó en su época, pero claramente hubo que modificar en los tribunales, la modificaron. A veces, en mi opinión, se saltan demasiados procesos legales, pero de nuevo hoy día tenemos la oportunidad de hacer un soft reset o un hard reset de cómo queremos este Chile para adelante. Y el tercer elemento creo que es la institucionalidad. Desde el punto de vista de las bases de la institucionalidad o los principios, a mí no quiero desgastarme en esto, creo que hay varios principios que deben ser reconocidos. Mi impresión es que la Constitución no debe ser una Constitución de principios, los principios generan frustración, yo creo que hay que manejar los elementos claves, eventualmente podemos discutir si incluso la mirada de la naturaleza puede estar ahí, pero muy general, muy conceptual, porque eso irradia hacia abajo. La mirada de los derechos, me parece que hay bastante consenso que buscamos un medio ambiente sano, podemos hablar si equilibrado, pero garantizado. Mi mirada apunta hacia otra perspectiva que creo que es central en este contexto, que tiene que ver con la institucionalidad. No saco nada con tener principios, no saco nada con tener derechos, sino tengo una institucionalidad que sea capaz de defender esos mecanismos. Cuando uno mira la experiencia de los últimos 40 años, nos damos cuenta que efectivamente ha sido limitada, muy limitada. Y cuando uno habla de equiparar las canchas y de buscar estos equilibrios, que es aquella aspiración a la cual yo al menos tengo en mi cabeza, y me imagino que cada uno dentro de su propia perspectiva también lo va a ver así, yo miro que este tema es claro. ¿Cómo presentamos una institucionalidad que nos pueda proyectar hacia el futuro? Y en este contexto para mí es clave, y me quedan un minuto, pero me voy a tomar el minuto extra, tenemos que garantizar el acceso oportuno a la información, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan a la vida de las personas y el entorno, y algo como mínimo, y tener a la justicia. Ahora, muchos de ustedes ya reconocieron de lo que estoy hablando. No estoy hablando nada más que el Acuerdo de Escazú. Le voy a poner un apellido, eso sí. El Acuerdo de Escazú en serio. Porque es cierto que nuestro país puede ser aquellos de los que pueda tener una política más avanzada en cuanto a transparencia, justicia ambiental o participación ciudadana, pero evidentemente no es suficiente. Evidentemente no ha sido suficiente. Y cuando uno mira hacia dónde tenemos que mirar el futuro, voy a responder la pregunta del seminario. Creo que yo es necesario reconocer
derechos de la naturaleza para proteger el medio ambiente? De manera general, creo que no. ¿Y por qué no? Porque donde se ha hecho no necesariamente ha funcionado. Son culturas y tradiciones distintas. Y cuando uno mira la práctica, simplemente no ha mejorado el estado del medio ambiente. Eventualmente uno podría analizar, ¿lo podemos establecer de manera concreta? Creo tampoco que no. ¿Y por qué no? Porque también le tengo miedo a la judicialización. Y ojo, no es que crea que la judicialización sea mala, al contrario, me parece que es la forma en la cual las personas en general pueden defender sus derechos. Me parece que la judicialización no es mala. Lo que es malo es que las decisiones administrativas que son judicializadas efectivamente no sean capaces de soportar esa revisión de parte de los tribunales de manera independiente. Y por tanto, como concepto, no con el objetivo de proteger el medio ambiente. ¿Dónde creo que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los ejes que son obvios que están pendientes? Recursos hídricos, ya lo mencioné. Ordenamiento territorial del mar y del borde costero en un país con 4.000 kilómetros de costa es simplemente inaceptable. Y no es que no tengamos una política, tenemos que tener ordenamiento del territorio. Es bien concreto, tenemos una mirada muy ochentera de nuestro ordenamiento territorial y de nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, que evidentemente no ha funcionado. Tenemos que abordar los temas indígenas. Estoy terminando, Pablo. Tenemos que abordar el tema de la política indígena, un tema que es evidente. Me parece que en todo caso el hecho de que tengamos una presidenta, la constituyente indígena, es relevante. La participación ciudadana y el acuerdo de expresión en serio también, de nuevo. Y allí le agrego un defensor ambiental. Creo que hay que institucionalizar la defensa, alguien independiente que pueda recurrir en defensa de los intereses de las personas, el rol de los municipios y su potenciación, y potenciar la autoridad técnica descentralizada. El camino por delante, y aquí estoy terminando. La verdad que no, ese no es el camino por delante. Yo soy un optimista, creo que el camino es luminoso, creo que el camino es dialogante, creo que un camino no necesariamente es fácil, ustedes lo vieron ahí, el camino es largo, pero claramente debemos apuntar a conversar, a dialogar y a tener estos espacios de consenso. Ojalá. Perfecto, Patricio. Muchísimas gracias por tu clara presentación. Me encantó la última slide, ¿no? Que el camino largo, optimista, pero también muy importante que sea dialogante. Y claro, comentaste que la Constitución del 80 fue visionaria en temas ambientales, pero con una mirada más bien individualista, y que ahora tenemos que tener una mirada colectiva de futuro. Los ejes centrales también pendientes, muy interesantes para la discusión, como los recursos hídricos, temas indígenas, participación ciudadana, defensa ambiental, y estos pilares tan importantes para la institucionalidad y que pueda defender principios y derechos garantizados. Ahora iniciamos el diálogo, nos han llegado varias preguntas, voy a hacer preguntas de manera individual, pero por favor, siéntanse libres, me pueden levantar la mano si quieren también opinar sobre la pregunta o también hacer un comentario acerca de lo que dijo el otro expositor. Aquí, Eduardo, una pregunta para ti. En base a tu experiencia internacional, la referencia a otras constituciones y el proceso que vive Chile, ¿qué buenos ejemplos Chile debería mirar en otros países como experiencias exitosas que organicen de mejor manera relación del ser humano con la naturaleza? Una empresa es sujeta a derecho, pero, perdón, eso es. Me confundí con otra pregunta. ¿Eduardo? Sí, ¿me escuchan? Poquito cortado, pero sí, ahora sí. A ver. Sí, bien, ¿Sí? paso a responder. Puedo responder la pregunta tomando el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas de Patricio. Esa escena de Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que en nuestro caso hay un consenso a dónde queremos llegar. Porque incluso Jorge Femenías, en su reivindicación de la anterior Constitución, plantea la meta de proteger la naturaleza. El problema es que la mayoría sigue dando vueltas en círculo. Y la gestión, la política y los principios sobre los que se sustentan no han sido los adecuados para resolver la problemática ambiental. Esa crítica que hace Patricio, bueno, yo me separo, entre las varias, me separo de los derechos de la naturaleza porque en otros países no ha funcionado bien, es correcta. Ese es un problema donde
la salvaguarda de ese derecho constitucional. Por ejemplo, en Ecuador no ha asegurado, por ejemplo, una efectiva protección de la Amazonía. Pero eso no invalida los derechos. Y aquí hay dos razones. La primera es que eso permite que en esos otros países se discuta temas ambientales desde otros argumentos y desde otros criterios. Cosa que no ocurre en Chile. Yo creo que eso es una lección para tener en cuenta. Segundo, es que el problema de aplicación, salvaguarda de los derechos también ocurre con los derechos humanos. Y eso ustedes lo saben en Chile. Los derechos humanos tienen una larguísima tradición, están en las constituciones, tienen un fuerte apoyo en la opinión pública, pero sigue habiendo problemas de salvaguarda. Pero los problemas de salvaguarda no alimentan a nadie a postular que como en mi país hay irregularidades o incumplimiento de los derechos humanos, por lo tanto voy a abandonarlos. La tarea nuestra es hacer que esos derechos sean respetados, sean cumplidos. El tercer argumento, yo creo que de la experiencia internacional, es que los derechos de la naturaleza permiten otras vías de participación ciudadana, de expresar daños al ambiente, a la calidad de vida y al territorio que no son posibles bajo los procedimientos convencionales. Por más que se ha intentado asegurarlo a través de mejores mecanismos de acceso a la información, a participación y así sucesivamente. Un cuarto argumento, que también es importante en Chile, los derechos de la naturaleza permiten entradas desde otras cosmovisiones, desde otros entendimientos culturales sobre qué es ambiente. Por lo tanto, desde un respeto necesario intercultural a los diferentes pueblos indígenas originarios que hay en Chile, también es necesario apoyar los derechos de la naturaleza, porque ellos conciben ambiente, naturaleza, entorno, etcétera, bajo sus diferentes idiosincrasias, valores, culturas, tradiciones, historia, y por este modo se los puede invocar. Y que, insisto, los derechos de la naturaleza no están en competencia con los otros derechos. Por lo tanto, en el fondo, generalmente se los resiste por el temor de que eso implique trabas insuperables a ciertas actividades de explotación de recursos naturales vinculadas a intereses económicos. Entonces, al minuto final, el meollo de la discusión está en la vieja oposición entre economía y ecología, entendido en ese modo muy esquemático. Muchas gracias, Eduardo. Patricio, ¿tú quieres hacer un comentario a lo que mencionó Eduardo? O sea, sí, aprovechando que tengo a Eduardo acá, yo diría que, insisto, es un lujo, así que no puedo sino entrar en la discusión, pero un poco más chica la debate. Pero es que ahí es donde necesito, Eduardo, que te explaye un poquito. Viste, te estoy dando tiempo para que tengas más, para que puedas hablar más. Porque por un lado me dice que la Constitución de Ecuador, que es la única que lo ha reconocido, no estableció la garantía y por tanto al final del día la gente no lo puede recurrir y no se ha asegurado un mejor derecho. Y por otro lado me dice que me habilita para que el día de mañana efectivamente alguien pueda plantear otros intereses o de manera distinta. Conceptualmente estoy de acuerdo contigo en eso. Pero el problema es que lleva una mochila, en mi opinión. La mochila que lleva, en mi opinión, no es necesariamente la del tradicional conflicto ambiental entre protección y desarrollo. Sí, obviamente, pero no quiero mirarla así porque de nuevo uno cae en el sesgo que uno tiende a calificar. Y por eso yo he tratado de entender de la mejor manera posible tu interpretación. Mi punto es más bien, tal como lo dije, la judicialización. La judicialización, la incertidumbre. Ese es mi problema. Yo diría que nosotros tenemos dos incertidumbres. Yo tengo un cliente que una vez me dijo, ¿me puedes hacer un memo que se haga cargo de la certeza jurídica? Dame un memo con certeza jurídica. O sea, en el contexto de incerteza o incertidumbre científica, que es la que nos rodea y que tenemos que reconocer, tenemos que tratar de administrar la certeza jurídica. Entonces, mi punto con
con reconocer derechos de la naturaleza como un mecanismo para proteger el medio ambiente. Acuérdate, yo acoto mis opiniones siempre a lo que yo voy tratando de responder. Siento que el costo, la mochila que lleva es demasiado alta en términos de judicialización por incertidumbre jurídica. Ese es mi punto. Entonces, por eso es que yo prefiero, apuntando a los mismos objetivos que planteas tú, trabajar con las personas, trabajar con la participación ciudadana, y te hablo de un defensor ambiental, y te hablo... Ahora, tú también me concedes un punto que es súper cierto, más bien los concede al panel, dice, oye, ojo, el que protejamos derechos de naturaleza no significa que vamos a hacer la gran solución a todos los derechos, porque ni los derechos humanos a veces se respetan, entonces, como que no pasaría nada, pero no es que no pasaría nada, no dijiste eso, o sea, ojo, si ni los derechos humanos los respetamos, si le damos derechos a la naturaleza, probablemente no vamos a dar garantía. Pero por eso es que yo siento, mi punto es el siguiente, por eso que siento que en esta balanza, el pasar de derechos de las personas a derechos de la naturaleza, sin equilibrar primero la balanza de los derechos de las personas, que siento que todavía no hemos reconocido en serio, me cuesta. Eso es lo que me cuesta, porque entendiendo conceptualmente tu aproximación, siento que tiene un costo que me preocupa. Y de nuevo, soy abogado, es la formación que tengo, trato de hacer lo que puedo, trato de abrirme a otras miradas, pero soy formado como soy formado. Gracias, Patricio, por tu contribución. Jorge, aquí tenemos dos preguntas, te las hago y tú las puedes abordar las dos. Y también, Jorge, si quieres hacer un comentario de la conversación, el planteamiento que tuvieron Patricio y también Eduardo, pero aquí te hago las preguntas. Señalaste que nuestra historia y tradición jurídica respalda que la preocupación por el medio ambiente es la protección de los seres humanos, que los marcos jurídicos están hechos por el hombre y para el hombre. Ante una crisis climática y ecológica de la envergadura que estamos viviendo y sin vuelta atrás, ¿conoce una oportunidad de organizar de una manera distinta la relación de los seres humanos con la naturaleza? Una pregunta, Jorge, te hago la segunda pregunta que te hicieron. Una empresa sujeto de derechos, ¿por qué una empresa tendría mayor jerarquía que la naturaleza y el medio ambiente? Bueno, gracias, Paula. Rápidamente, un par de precisiones de lo anterior, ya que me habilitó para ello. El hecho de que la cosmovisión andina lo reconozca como sujeto no está en cuestión, pero ese sujeto no es el sujeto de derecho de la teoría que conocemos todos desde el derecho, desde Yering hacia adelante. Entonces, hay que poner las cosas en perspectiva. Este es un sistema cerrado, es ciencia jurídica, no sociología. Y sujeto, lo que es sujeto es allá, no necesariamente es sujeto acá. Luego, en Chile, por aclararlo también, en Chile la posibilidad de indemnización sustitutoria de los daños ambientales, yo siempre la critiqué, pero hoy día está proscrita legalmente. Solo puede haber reparación material, lo que conocemos como principio de indemnidad, y eso funciona fabuloso. Ayer me convidaban a otro seminario en el que hablamos de esto. El principio de indemnidad está, y lo que procede ahí es la compensación ambiental. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es un sistema y lo que yo le devuelvo son los servicios ecosistémicos de los cuales yo lo privé. Y luego, claro, una de las preguntas es una que con su pluma fabulosa, un compatriota de Eduardo Galeano, en 2009 decía algo así como, si le concedemos derecho a algo tangible, a algo abstracto como las personas jurídicas que son perversas a veces las multinacionales, ¿cómo no se lo vamos a dar a la naturaleza que es tan tangible? Y yo, si hubiese tenido la fabulosa oportunidad de estar frente a Eduardo Galeano, le he dicho por dos razones muy sencillas. Porque las personas jurídicas son una construcción del hombre y el medio ambiente no es una construcción del hombre, es una construcción del hombre que se explica en lo que conocemos como sistema jurídico. Y en segundo lugar, porque el hecho de que las cosas sean tangibles, como decía en mi presentación, no las habilita para tener derechos. Yo le hago una pregunta muy sencilla a esa crítica. Persona jurídica, ¿no es verdad?, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Bueno, ¿qué obligaciones va a contraer el medio ambiente? Porque lo que está detrás de esto, y esto es la verdad, y estos foros son para sincerarlo, es que si yo le doy derecho a la naturaleza, lo que hago es establecer una acción popular. Y cuando yo abro la puerta a la acción popular, se demanda no por intereses ambientales, como nuestra práctica jurisprudencial lo ha demostrado tan abiertamente en estos años. Los intereses que subyacen a las acciones ambientales mínimamente son ambientales. Son los más generosos temas de salud, que tienen otra regulación. La salud de la persona es otra cosa distinta al medio ambiente. Entonces, ¿por qué le abro la puerta? Yo sí me podría abrir a discutir, y en eso, Patricio, es cierto. Uno pudiera pensar en ONGs cualificadas, habilitadas para la... Claro, ese espacio de seriedad, un poco a la europea, la directiva europea, particularmente la de la 2004 del Consejo Europeo, habilita a esta ONG y el Tribunal Ambiental en Chile lo ha hecho con jurisprudencia.
Sí, pero yo me quedo corto. Y luego, la primera pregunta, y con esto termino, ya me volví a extender. ¿Qué sentido tiene regular algo que no es para el hombre? Regular jurídicamente. ¿Qué sentido tiene? Y no esto es una idea mía, esta es idea de Larens también hace miles de años. No miles, hace varias décadas. ¿Pero qué sentido tiene? Si el derecho es una construcción que solo se explica en el ser humano. Vuelvo y mezclo a Sunstein. ¿Usted de verdad cree que la Pachamama necesita un reconocimiento, que le atribuyan una categoría jurídica como, pero eso no está en las leyes? Las leyes de la naturaleza no tienen nada que ver con las nuestras. Entonces, de nuevo, no veo que el derecho se justifique en algo diverso a que no sea la protección del ser humano, la preservación del ser humano en la historia. ¿Por qué? Porque los otros componentes ambientales no requieren esa protección, tienen sus propias leyes bajo las cuales se tutelan. Esto es tan, no es absurda la palabra, hay que ser madrigal, esto es tan complejo como decir que entonces, ¿vamos a regular después el asesinato del león que se come a la hiena? Porque es lo que ocurre. No, son otras normas y otras leyes no jurídicas las que los relacionan. Perdón, me alargué un poco. No, estuvo perfecto, está muy interesante esta discusión. Marina, también aquí nos preguntan, y también lo hemos mencionado en el panel de discusión, tratados internacionales como el de Escazú, ¿son necesarios para la consideración de la naturaleza como sujeto de derechos en un marco local? ¿Cómo lo ves tú? Y también invito a otros si quieren tocar el tema. Gracias, Paula, pero antes de entrar a esa pregunta, quiero rebatir algo que acaba de decir Jorge. Dice, ¿qué sentido tiene regular algo que no es para el ser humano? Es que la naturaleza, todo lo que le pasa a la naturaleza finalmente tiene repercusión en el ser humano. Entonces, es necesario regular el comportamiento humano para poder resguardar los servicios que la naturaleza nos presta. Finalmente somos, y ahí vuelvo a Dasgupta, y no estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor Gudina, en términos de que no es aplicable, creo que puede que no sea aplicable a algunas cosas, de lo que plantea cómo incorporarlo en la contabilidad nacional, qué sé yo, pero los conceptos son tremendamente aplicables, y es cierto que vienen de mucho antes. Yo soy agrónoma, y en los años 80 y antes también. Tenemos súper claro la relación y la interdependencia que tenemos con la naturaleza, pero es primera vez que lo dice un economista de renombre. Para mí, cuando leí Dasgupta, yo dije, pero estas son puras obviedades. Sí, son obviedades, pero los economistas no las entendían o no las habían leído desde un economista. Entonces, cuando les habla uno de sus pares, en un documento además respaldado por el Ministerio de Hacienda británico, esto terminó siendo una noticia mundial, de algo que sí, es muy evidente. Es muy evidente que somos parte de la naturaleza, es muy evidente que dependemos de ella, es muy evidente que tenemos que cuidarla, pero esas cosas evidentes no hemos sido capaces de hacerlas. Y de alguna manera, el llamado hoy día, con la crisis climática y la crisis de biodiversidad que tenemos, es que tenemos que reestructurar nuestro sistema de vida, nuestro sistema económico. Y esa reestructuración, si no surge de la Carta Magna, no sucede. Ahora, no es condición necesaria, pero no suficiente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, así como los derechos humanos pueden estar en la Carta Magna, pero no es suficiente. Y por eso la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que hoy día estamos absolutamente, hay un consenso muy transversal de que es necesario cambiar los sistemas de vida, de que los seres humanos y la humanidad están en riesgo, que vienen tiempos difíciles. Creo que hay consenso en eso, son muy pocos, ¿no? Los políticos y que hoy día, sobre todo después de la pandemia, no son capaces de poner a la ciencia como parte de lo que nos debe regir. El punto es cómo. Y yo creo que si bien podría ser darle derechos a la naturaleza una forma, tal vez no es la mejor. Por la discusión que escuchamos, terminamos en discusiones bizantinas. Creo que hay que buscar la mejor herramienta. Y si la mejor herramienta es ponerle un estatus alto
para el ser humano y desde ahí protegerla, fantástico. ¿Y cuáles son los mejores instrumentos? Bueno, los abogados dirán cuáles son los mejores y finalmente son ustedes los que tienen que decirnos a la sociedad cómo plasmamos en leyes, cómo plasmamos en nuestro sistema jurídico lo que la sociedad quiere. Y lo que la sociedad quiere es lo que tenemos que relevar. Y no caer en leguleyá y en juicios y en discusiones bizantinas que finalmente nos agotan y generan nuevamente una sensación de frustración. Yendo a tu pregunta, Paula, y ahí me hace mucho sentido lo que dice Patricio, o sea, darle un estatus importante a la opinión, la participación pública es tremendamente relevante. Creo que parte del estallido social, parte de las dificultades que hemos tenido para entendernos como sociedad, tienen que ver con que no nos hemos escuchado. ¿Cuántas veces escuchamos, después del estallido social, no lo vimos venir? ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no nos escuchamos? O sea, y los mecanismos de participación pública ciudadana son formas de canalizar los objetivos, las inquietudes, los intereses de las personas y evitar llegar a crisis mayores. Ahora, probablemente el acuerdo de Escazú es una de las herramientas, pero tal vez tampoco es la única ni condición, es condición, tal vez necesaria, pero de nuevo no es suficiente. O sea, tenemos que abrir espacios de discusión, de canalización de intereses y de inquietudes para que no nos estalle en la cara y después digamos no lo vimos venir. Muchas gracias, Marina. Tenemos, Patricio, Patricio, tú justo levantas la mano, si quieres un comentario después te hago la pregunta. Dale. O si quieres me salta, no, porque yo voy a levantar la mano todo el rato. Si tú dices no, encuentras no que no es pertinente, me puedes bajar la mano, si es verdad. No que encuentro que esto es súper interesante. Sí. Mira, para hacerme cargo de la pregunta de Escazú en relación a derecho de naturaleza, Eduardo de nuevo nos podría iluminar ahí. Yo siento que son dimensiones distintas. De nuevo, me parece que estamos todos de acuerdo que apuntamos al mismo camino, como dijo Eduardo y Alicia en el país, a dónde quiere ir. Estamos definiendo si el camino de la izquierda, la derecha, o el del medio, o el de un lado. Ya, tenemos un gran check. Escazú yo no siento que, de nuevo, de acuerdo con Marina, suficiente, pero, o sea, necesaria pero no suficiente. Yo le agrego el en serio, y aquí voy a tomarme dos segundos, porque no hablamos mucho de participación ciudadana. Yo discutía con mucha gente cuando se empleó la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, que es un espacio chiquitito en nuestro diálogo, pero en realidad si tú tienes participación ciudadana sin asesoría, sin capacitaciones, se te genera mucha frustración. Tenemos un gran problema, insisto, yo voy a ordenamiento territorial. Hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental es un muy buen instrumento para evaluar impactos ambientales. Y lo quiero decir súper bien, pero es un súper mal instrumento para políticas públicas. Ordenamiento territorial, analiza caso a caso, puntual, pero no tiene esta mirada macro. Hoy día el tema de la política indígena la estamos resolviendo con el convenio 169, pero a través de la consulta indígena. Pues de nuevo, sistema de evaluación de impacto ambiental, el tema hídrico, o sea, estamos resolviendo a través del conflicto o del caso puntual temas que son política pública. Entonces los temas que yo puse en mi presentación, de nuevo, lo digo, miremoslo en serio. De nuevo, a la lógica de la Constitución, tenemos la oportunidad de, ¿sabes qué más? Replantear. El desafío de Marina no es menor cuando nos dice, bueno, ya, ¿y qué es lo que ponemos en la Constitución? Están desde los minimalistas hasta los maximalistas. No me gusta el maximalismo, ni el minimalismo, por razones obvias, ustedes creerán, pero yo creo que hay que hacer ciertos cambios esenciales que te marquen el derrotero. En esa lógica, por eso creo que frente a la pregunta de Álvaro, ¿es Escazú necesario para reconocer el derecho de naturaleza? No, son dimensiones distintas. De nuevo, necesaria pero no suficiente. Un paso más allá, en mi opinión, es avanzar hacia los derechos de naturaleza y yo al menos no le veo los beneficios para obtener este objetivo, que es el de obtener esta protección del medio ambiente o este desarrollo más equilibrado, que yo parte de la base que hasta la fecha no lo ha sido. Creo que tenemos temas básicos todavía que tenemos que resolver y de nuevo, política pública originaria, tema hídrico, el tema de ordenamiento territorial, mar, borde costero, son temas esenciales. Autoridad técnica versus autoridad política, autoridad fiscal. O sea, es cierto que yo creo que el foco está, pero de repente está medio nublado.
Entonces, de nuevo, por eso es que, ojo, Galicia, una amiga me dijo en la oficina, oye, yo tengo un montón de cositas chicas como esto, tengo un gato de César, y me dice, oye, te falta una brújula, como que tenéis de todo menos brújula. Es que el gato de César es mi brújula, ¿a dónde quiero ir? Entonces uno dice, quiero ir al final del camino, pero seguro, ¿cuál es el camino? ¿De qué? O sea, es tan importante el fin como cómo. Y eso es un poco la discusión que estamos teniendo ahora. Gracias, Patricio. Bueno, justamente, claro, varios temas pendientes que tú mencionas no se resuelven a nivel constitucional, y eso también lo mencionó Eduardo. Y ahí, Eduardo, no sé si quieres hacer un comentario respecto a lo que estaban comentando Marina y Patricio, y también hay una pregunta que tenemos para ti desde el público. Desde tu punto de vista, claro, si nos puedes contar un poco más la experiencia de Bolivia y Ecuador en la implementación del derecho a la naturaleza y los impactos que ha generado en términos medioambientales y también de inversión en proyectos. Eduardo. Veamos cómo se escucha, Eduardo, y si no, a ver. Bueno, quiero advertir que los derechos a la naturaleza están reconocidos en Ecuador y en casos específicos en Colombia, para ríos y para la región amazónica. El caso de Bolivia es distinto porque no está en la Constitución y tiene un par de leyes marco que intentaron abordar eso, aunque no lograron resolverlo. Eduardo, perdón que te interrumpa. Si puedes apagar la cámara, porque te escuchamos, pero un poquito entrecortado y tan importantes los conceptos que estás mencionando. Veamos si apagas la cámara, si mejora el audio. A ver. Bueno, aquí lamento. No te preocupes, pero se entiende, así que dale nomás. Lo que ha sucedido en estos países incorporando, por ejemplo, situaciones como la de Nueva Zelanda o intentos que hay en la India o diversas normativas municipales que se están volviendo cada vez más frecuentes, es que el conflicto ocurre cuando hay intentos, iniciativas, como puede ser, por ejemplo, en Ecuador, la explotación de petróleo en la Amazonía. Traducido esto a un público chileno, el equivalente es grandes proyectos mineros en Chile. ¿O cuál sería la situación, por ejemplo, en el futuro cercano con la minería de litio? Ahora, los problemas de Ecuador no estaban en la falta formal de garantías ni en el armado del texto constitucional, era bastante conceptual, sino que en esa superposición, articulación que se da con el campo de los derechos humanos, la demanda ciudadana, el acceso a la información, no funcionó adecuadamente porque precisamente la salvaguarda del Estado no operaba. Entonces, por ejemplo, eso ocurrió con el acceso a la información para evaluar la explotación petrolera en la Amazonía, o incluso con la interposición de un recurso para poner bajo referéndum, plebiscito, si se abrían o no nuevas concesiones extractivistas. Por eso insisto que los derechos a la naturaleza van siempre de la mano con los derechos humanos. Y si el régimen que otorga estas libertades, derechos políticos, acceso a la información, participación y representación, funciona inadecuadamente, eso afecta los derechos de la naturaleza, como ocurre lo mismo con la salud pública, por ejemplo. Eso me permite también hacer otra precisión. Esta pareja entre derechos y obligaciones me parece que no es aplicable, porque nos estamos refiriendo, por ejemplo, el derecho a ser libre. ¿Cuál sería la obligación inmediata como contracara? ¿Obligarte a ser libre? No opera a ese nivel. Ahí hay una confusión entre obligaciones. Me da siempre la impresión que está muy basado en una traducción de los duties en inglés, que lo confunde con responsabilidades. Y efectivamente, los derechos implican responsabilidades.
En el caso de los derechos de la naturaleza, las responsabilidades son para el ser humano. Por lo tanto, vuelvo aquí a que les guste o no les guste, el proceso constitucional es para debatir esas grandes ideas. Y ahí hay una superposición entre ética y moral. Por eso los derechos de la naturaleza no son sinónimo, por ejemplo, de las demandas de los derechos de bienestar animal o de las plataformas de los animalistas. No son lo mismo. Y muchos de esos aspectos invocan a plataformas morales. Lo que está en discusión aquí es qué van a entender ustedes por sujeto de valor en la Constitución chilena. Y la vieja doctrina no lo resuelve. Por ejemplo, me impacta todo lo que decía Jorge Femenía sobre que solo el ser humano es agente de valor. Todo eso mismo es lo que dicen los marxistas. Es idéntico. Entonces, tanto la tradición conservadora como la tradición liberal, como la tradición de los marxistas, conciben de que solo el ser humano puede ser sujeto de valor. Y eso es propio del siglo XIX. Es insuficiente para resolver los problemas ambientales y sociales del siglo XXI. No nos permite esa teoría del valor resolverlos. Y menos en América del Sur, donde además tenemos circunstancias plurinacionales. Muchas gracias, Eduardo. Y aquí justamente conecto, Jorge, contigo con otra pregunta, que justamente lo mencionó Eduardo, ¿no? Que los derechos implican responsabilidad. Entonces aquí la pregunta que nos hacen es que si es factible entonces concebir un sujeto de derecho que a su vez no tenga obligaciones para con el resto de la sociedad. Es decir, que pueda existir un tercero que pueda demandar la protección de los derechos de la naturaleza en tanto sujeto, porque a su vez no tenga ninguna obligación. Esto considerando que siempre obligación y derechos han constituido dos caras de la misma moneda. ¿Cómo lo ves tú? Parto con algunas cosas. Primero, develar que la respuesta que nos dio Marina no solo hizo reafirmar lo que yo decía, una visión netamente antropocéntrica. Marina nos dijo, hay que proteger para cuidarnos. Absolutamente de acuerdo, Marina. De eso se trata. Lo que tú nos revelaste era una visión absolutamente antropocéntrica, que es la que recoge la Constitución. Y luego al profesor Gudinas, claro, ahí hay algunas precisiones también que a mí me gustaría hacer dado el emplazamiento. Lo primero es que estamos discutiendo si le damos la categoría de sujeto de derecho al medio ambiente. Estamos discutiendo categorías jurídicas. Yo no he dicho, como lo hace, y tú bien lo develabas, el marxismo, que el ser humano sea el único elemento de valor. Es más, si uno tomara trabajo en Chile de Fontaine, y él plantea el ejemplo del monstruo del lago Ness, y él dice, miren, eso tiene un valor, incluso en la economía en sí mismo, lo valoramos por el solo hecho de estar allí. Sí, pero eso no es una valoración jurídica. Eso no se trata de sujeto de derecho. Cuando el mundo quiere entrar a esta cancha, que es la de la ciencia jurídica, que no la de la sociología, respetemos las categorías que funcionan en esto. Y en esta cancha, el derecho solo se explica, nace y muere, y no lo digo yo, digamos, lo decían las institutas de Gallo, solo nace y se explica en el ser humano. Y la discusión es decimonónica, claro, pero si no es esta discusión decimonónica la que ha intentado trasladarle a otros, en otras esferas de análisis, categorías jurídicas. Luego, el derecho a ser libre no tiene, sí, y ahí invoco a otro francés, Planion, la relación jurídica se puede dar o con otro sujeto o con la sociedad indiscriminadamente considerada. Y desde esa perspectiva, la contracara de ese derecho es la que tenemos los seres humanos de no perturbar esa libertad. Ahí está. Por lo tanto, ojo, el derecho a ser libre no tiene, si tiene una contracara, la de todos nosotros a no perturbar. ¿Cómo el medio ambiente se hace cargo de eso como sujeto de derecho? ¿Me puede no perturbar mi ejercicio? No cuadra. Si yo quiero construir un sistema, otro sistema cerrado, donde mis explicaciones no se justifican en lo que es jurídico, es que entonces, claro que es fácil. Y Marina nos dice, mira, discusión bizantina, probablemente. Pero es que entonces resuelvan el problema del medio ambiente en la política pública, no en el derecho. Y la política pública no habla de sujetos de derecho, no. La política pública, como, y en eso sí, brillantemente dice Patricio, resuelve otros problemas. ¿Cuánta contaminación quiero que le llegue a la gente? Norma de calidad.
¿Qué puedo hacer en este territorio? Planificación territorial. Ya, pero entonces caminamos hacia allá y ya no hay un problema de sujetos de derechos subjetivos. Lo propio de un derecho subjetivo es que yo pueda abusar de él. ¿Hay un derecho subjetivo sobre el medio ambiente? Imposible, desde luego que no. Es un bien colectivo, entonces no forcemos las categorías jurídicas para hacerlas calzar con algo en lo que no encajan. Esa es mi modesta opinión, pero desde luego discutible. No, ha sido tremendamente interesante participar en este panel. Estamos cerrando. Me encantaría en un minuto darle la palabra a cada uno si quieren profundizar un tema que discutimos o plantear algún otro tema que quieran cerrar en este panel. Pato, parto contigo. Ya, yo creo que, de nuevo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la paciencia a los expositores. Me quedé con muchas ideas en la cabeza, me quedé con muchos. Voy a leer más, Eduardo. Tenía muchos artículos tuyos, Eduardo, que tenía que revisar y no alcancé a revisarlos todos, pero revisé varios, voy a seguir mirando. De verdad me parece relevante. Yo me quedo con el desafío que creo que estamos todos de acuerdo. Vamos a un lado, no sabemos cómo. La Marina más nos emplaza y nos dice, ya, pues los abogados díganme cómo, yo sé dónde quiero ir, díganme ustedes cuál es el camino. No es tan fácil porque evidentemente con Jorge hay matices, aunque ojo, no me gusta escuchar la razón porque Jorge es muy abogado, pero obviamente estamos de acuerdo en el 80%, sino en los márgenes donde tenemos el diferencial. Creo que para la constituyente tenemos una oportunidad, de hecho lo dijo Eduardo, vamos a tener una constitución para el siglo XXI. Tenemos la oportunidad de reflexionar en democracia, cuál es el país que queremos. Tenemos que tomarlo con un montón de responsabilidad, de todos los actores. Yo creo que este ejercicio, y de nuevo País Circular, y todas las organizaciones que han participado del proceso, un aplauso para ustedes por haber hecho este ejercicio, pero tenemos que avanzar en ese proceso y en ese diálogo. No tengo la respuesta del cómo, para serte franco, Marina. Yo creo que va a haber que avanzar, pero primero, ojo, primero tenemos que estar de acuerdo en el diagnóstico. Si no definimos que tenemos un problema y que es común, no nos vamos a poner de acuerdo en el mecanismo. Primero, definamos cuál es el problema, hacia dónde más o menos queremos llegar, y ahora empecemos a discutir en la Constitución cuál es la arquitectura, porque yo entiendo el punto de Eduardo. Oye, pero ¿sabes qué más? Es que en el pasado no ha funcionado, y de hecho, de nuevo, lo que cualquiera puede decir, la Constitución de nosotros era bastante amplia en temas ambientales a través de la jurisprudencia, y no habíamos avanzado en agua, no habíamos avanzado en ordenamiento territorial, y no habíamos avanzado en participación ciudadana, y no habíamos avanzado un montón de cosas. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que avancemos? Muchas gracias, Patricio. Eduardo, la palabra es tuya ahora, para el cierre final. Bien, yo quería también agradecer mucho, quiero subrayar y felicitar esta iniciativa, porque además ustedes observen que estamos discutiendo temas, derechos de la naturaleza, que 2 años atrás o 3 años atrás era impensable en Chile. Ese es el gran poder que tiene esta temática. Visito regularmente a Chile desde la década de 1980, he seguido muchas temáticas ambientales en muchos sitios del país, y el cambio que ocurrió en el 2019 tenía prefiguraciones, tenía síntomas que eran muy visibles, sobre todo en el Chile rural. Entonces, que esto ahora se esté debatiendo es justamente uno de mis argumentos. Tener los derechos de la naturaleza en una constitución permite discutir, debatir, deliberar, informarse sobre asuntos para los cuales antes era muy difícil hacerlo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Eduardo, por estar con nosotros el día de hoy. Jorge, y después cerramos con Marina. Dale tú, Jorge. Solo agradecer la posibilidad de estar con don Eduardo, a quien hace algunos años lo catalogaron como los 50 intelectuales más influyentes de Latinoamérica, así que imagínate el privilegio y el orgullo, Eduardo, de poder hacerte contrapuntos. Yo todavía tengo una noble carrera académica, así que me falta mucho. Te leo mucho, por cierto, junto a Ramiro Ávila también en estos temas, así es que nada, solo agradecerle también a todos ustedes, querido Patricio, Marina, fantástico espacio, y nada, me llevo yo, aunque no parezca por mi ímpetu, me llevo yo muchas dudas, inquietudes para reflexionar sobre mis propias ideas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Marina. Muchas gracias, Paula. Sí, yo me quedo también con hartas ideas y muchas dudas, pero con una sensación bien optimista,
Creo que tenemos una tremenda oportunidad en esta Constitución que se está escribiendo. Creo que Patricio lo mencionó, muchos de los constituyentes tienen intereses en temas ambientales. Si no me equivoco, 110 de los 155 elegidos incorporaron en sus propuestas de campaña temas ambientales. Hay una sensibilidad especial, creo que hay un tremendo consenso muy transversal, y creo que ese es un activo en Chile en torno al tema, por ejemplo, de cambio climático. Hay un consenso muy transversal de lo que hay que hacer y de lo que necesitamos. Creo que eso es una oportunidad. Y me parece que sí, la mirada antropocéntrica, porque estamos escribiendo una constitución, pero amplia, una mirada antropocéntrica que incorpora la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, y por lo tanto hay un valor ahí intrínseco, hay un valor en que nos proporciona incluso plenitud espiritual. Entonces, es una mirada, obvio, desde el ser humano, porque somos seres humanos, pero una mirada no hacia algo que está allá, sino que a algo que es parte de mí. Y en ese sentido es holística, es amplia, es abrazadora, no sé cómo explicarlo, no sé qué palabra usar. Y solo pedirle a nuestros abogados, ¿ah?, que nos ayuden a escribir una constitución que refleje el sentir ciudadano y que evite que nos enfrasquemos en judicializaciones, ¿ah? Somos un país súper acostumbrado a judicializarlo todo, y eso finalmente genera dificultades, porque destinamos muchos recursos como sociedad a algo que podríamos destinar a otras cosas, a recursos, dinero, tiempo, qué sé yo, en juicios eternos, y nos podemos darnos esos lujos. Ojalá podamos escribir una constitución que nos lleve por un camino más simple, más de acuerdos, y donde podamos poner las prioridades donde necesitamos para un país mejor. Muchas gracias, Marina, y con eso vamos a dar el cierre. Hemos tenido una gran conversación donde hemos compartido diversas miradas en un muy buen diálogo que estoy segura será una muy buena contribución al debate nacional que estamos teniendo actualmente en la Constitución, en la Convención Constitucional. Y junto con eso quiero agradecer también a todas las organizaciones que forman parte de esta asociación, que además de AmCham Chile está compuesto por SOFOFA, CORMA, Consejo Minero, Acción Empresas, CLG Chile, Asociación de Transmisores, Andes Chile, Generadoras de Chile y Red Pacto Global. A través de este ciclo de diálogos sobre constitución y medio ambiente hemos podido abordar temáticas muy relevantes en torno a deberes del Estado y de los ciudadanos para la protección del medio ambiente. También tuvimos otro conversatorio hace 2 semanas atrás respecto a la gestión territorial de los recursos naturales en Chile. La semana pasada, cambio climático y recursos hídricos, y el panel de hoy sobre derechos de la naturaleza. Durante estos 4 paneles hemos podido proponer iniciativas para una recuperación resiliente, considerando diversas propuestas y miradas con distintas personas, distintos sectores, y convocando una audiencia amplia para abrir espacios de convergencia en la discusión constitucional. Agradecemos también, por sobre todo, a los 4 panelistas de hoy, a Marina, Eduardo, Patricio y Jorge, junto a todos quienes también se conectaron el día de hoy. Que tengan un excelente día y que pasen también ya un muy buen fin de semana largo aquí en Chile.